Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión especial que hemos titulado La oficina del futuro ahora, transformando espacios corporativos, coloquio sobre casos basados en datos. Casi nada, le hemos pedido a la inteligencia artificial que nos lo concentre y nos ha dicho que el título podría haber sido Reinventando los espacios de trabajo con datos e innovación. De una manera o de otra, pues os quedáis más o menos con las ideas, ¿no? Vamos a hablar de las nuevas formas de trabajar, del trabajo del futuro, de qué y cómo están actuando las empresas, por si acaso alguno nos lo estamos perdiendo. Va a ir de casos de uso, porque un caso vale más que 1000 teorías, va a ir de optimizar espacios e incluso de su relación con la sostenibilidad, de las normas sobre presencia y trabajo remoto, en fin, hay como muy distintos ángulos de todo esto. Es algo que debería interesar tanto a directivos del mundo de la innovación, porque va del trabajo del futuro, del mundo de las facilities y de la gestión de espacios, del mundo de recursos humanos, como veréis, y desde luego en un contexto de futuro, porque yo creo que todo esto de alguna manera lo buscan las nuevas generaciones, desde luego la mía, aunque ya no es tan nueva, ¿no? ¿De qué va esto? Pues vamos a hablar de soluciones útiles para recursos humanos en atracción de talento joven y de experiencia de empleado. Vamos a hablar de soluciones para facilities y espacios corporativos, de operaciones en la gestión de edificios y de soluciones para áreas corporativas, en definitiva, que es de lo que va Fundación Empresa y Sociedad. Yo represento a la Fundación Empresa y Sociedad, mi nombre es Paco Abad y la presento. La Fundación es un ecosistema vivo que une a 4.800 directivos empresariales y a 1.700 empresas jóvenes que tienen soluciones digitales vanguardistas, que está diseñado para abordar y superar los retos corporativos del futuro a través de la relación cliente-proveedor entre empresas y emprendedores. Esto nos gusta mucho destacarlo porque en general las empresas tienen áreas de relación con emprendedores, pero están más relacionados con la inversión, con la incubación, con la aceleración. El caso nuestro, que es diferencial, va de relación cliente-proveedor. Lo que queremos es facilitar soluciones a cualquier área de la empresa, porque hay soluciones digitales disruptivas que le pueden valer a áreas de marketing y ventas, de operaciones, de recursos humanos, de sostenibilidad e incluso áreas transversales, ¿no? Como antes, hace poco, era la innovación o la transformación digital y poco a poco también le está interesando a áreas de compras, ¿no? Hoy vamos a contar con Miguel Gumá, que es cofundador y CEO de Food Analytics, y con Pablo de la Hoz, que es cofundador y COO de CityHub. Además, con la producción de Occam, liderada por Daniel Collado, que veremos cómo va interviniendo. Empezamos con Miquel, cofundador y CEO de Food Analytics. Food Analytics se presenta diciendo: medimos el tráfico, duración, recurrencia, recorridos y aforos en tiempo real en espacios corporativos. Su solución es una plataforma SaaS de inteligencia espacial orientada a optimizar y operar espacios corporativos, aportando una visión en tiempo real de ocupación y uso de espacios, sin instalaciones y usando la red Wi-Fi desplegada. Miquel, buenas tardes. ¿Me he dejado algo? No, la verdad es que encaja bastante con lo que hacemos. Gracias, Paco, por la invitación para poder participar en una jornada en algo que es lo que nos focalizamos y que nos apasiona, con lo cual estaremos encantados de explicaros y compartir un poco casos y experiencias. Hacemos esto, nosotros al final, en este entorno de cambio en el entorno de trabajo y en ese entorno flexible y híbrido en la forma de trabajar, pues los gestores de los espacios corporativos se encuentran pues con retos muy potentes, ¿no? De cómo transformar el espacio, cómo hacerlo más eficiente, cómo hacerlo más sostenible y todo esto manteniendo la mejor experiencia del empleado, ¿no? Pues nosotros en Food Analytics lo que hacemos somos una empresa analítica y lo que proveemos es una plataforma que lo que le aporta al cliente son métricas e indicadores que el objetivo que tiene es responder las preguntas clave que necesita el gestor del espacio para tomar decisiones de optimizar, de redimensionar, de repensar. Pues eso es lo que intentamos, responder directamente a esas preguntas. Y lo hacemos de una forma un poco distinta o claramente distinta de lo que hay otras alternativas al mercado, que es que usamos ya la infraestructura que el cliente tiene desplegada. Utilizamos la red Wi-Fi que ya está desplegada en todas las oficinas, con lo cual es un modelo muy, muy ligero, sin instalaciones, con una puesta en marcha inmediata y sin inversión por parte del cliente, con lo cual este es un poco la aproximación que nos está diferenciando. Es un tema bien importante porque se pueden hacer muchas cosas sin apenas inversión, ¿no? Bueno, tenemos ganas de escucharte. Vamos a presentar también a Pablo, que está con nosotros, Pablo de la Hoz, cofundador y director de operaciones de CityHub,
que presenta una propuesta diferente para el espacio de trabajo que impacta en las empresas en un menor gasto inmobiliario, menor consumo energético y un mayor bienestar de sus profesionales. Tiene una solución, también es SaaS o no sé cómo se pronuncia, Space as a Service, que a través de su tecnología ofrece a las empresas definir y gestionar mejor su oficina, consiguiendo impactar positivamente en el gasto inmobiliario, en el bienestar de los profesionales y en la descarbonización de las ciudades. Casi nada. ¿Qué me he dejado, Pablo? Pues yo creo que como antes lo has explicado muy bien, igual que en el caso de Miquel. Un placer estar aquí esta tarde con todos vosotros. Gracias, Paco, y a la Fundación por la invitación y para hablar de este tema tan apasionante, ¿no? Nosotros lo que hacemos es colaborar en la exploración y definición del mejor espacio de trabajo que pueda necesitar cada organización, en su búsqueda, en su gestión, y para eso utilizamos una herramienta propia, un SaaS, y nos transformamos en ese sentido en una plataforma digital que facilitamos pues, el uso y gestión eficiente de los metros cuadrados y, a su vez, damos opción en una red que llamamos distribuida, luego entraremos a hablar de qué trata esto, y les da la opción de conectarse a una red de espacios de trabajo alternativos por toda España, ¿no? Entonces, creo que lo has definido muy bien. Venga, pues allá vamos con los contenidos, porque hay un debate grande, ¿no?, sobre las nuevas formas de trabajar, las oficinas del futuro, ya no sé ni si le llamamos oficina, y vuestra actividad está en el centro de todo este debate. ¿Hacia dónde creéis que se mueve esto que todos llamamos nuevas formas de trabajar, Miquel? Pues, ¿hacia dónde? Pues no lo sé muy bien, pero que cambia y que está cambiando claramente sobre lo que era antes es evidente, ¿eh? El otro día leía un informe creo que era de Deloitte, que hablaba de que a finales del año que viene casi el 70% de la fuerza laboral va a ser generación Y y Z, ¿vale? Es decir, en edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, ¿no? Ese perfil de trabajador está ya con un foco claro a la flexibilidad, a un entorno donde los drivers ya no es la oficina, es trabajo, pero puedo trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Y el otro punto es cuando vaya a la oficina tiene que haber un propósito, la experiencia en la oficina, es decir, que el día que yo voy a la oficina voy a buscar una experiencia y un entorno. Y todo eso hace esa flexibilidad de cuándo quiero trabajar en la oficina, cuándo quiero trabajar desde estos entornos, la experiencia que busco en la oficina, hace que puede variar dentro de una misma organización entre unos perfiles y otros y en cada día, ¿no? Hace lo que los datos sean muy menos predecibles y eso requiere, pues, tener herramientas que ayuden a entender qué está pasando y, sobre todo, a ayudar a optimizar los espacios en base a lo que ocurre ahora y a lo que pueda predecirse que ocurra mañana y pasado mañana, etcétera, ¿no? Bien interesante. Y desde tu ángulo, Pablo, ¿hacia dónde se mueve ese concepto de nuevas formas de trabajar? Como estaba diciendo Miquel, ¿no? En un entorno de creciente flexibilidad, pues probablemente trabajar no es sinónimo únicamente de ir a la oficina. Probablemente es evolucionar de un concepto de tengo que ir a un quiero ir a la oficina y principalmente con un propósito relacional, ¿no? En ese sentido, el papel de la oficina probablemente ya no es un lugar donde hacer el trabajo, sino el lugar que ofrezca a los empleados pues, experiencias más ricas y memorables y así comprender la visión de la empresa, conocer a sus compañeros, trabajar de una manera más íntima con ellos y generar esa confianza necesaria para hacer pues, un trabajo extraordinario, ¿no? Y voy a decir un poco lo que dice Ángel, ¿no? Probablemente el concepto de la oficina va a evolucionar a una velocidad. Ángel Serrano, nuestro CEO, dice, el concepto de la oficina va a evolucionar hacia una nueva variable que probablemente no le llamemos ni siquiera oficina, se llamará de otra manera, ¿no? Pero lo que está claro es que ha cambiado esa necesidad de ir y vendrá dada por la necesidad particular de todos y cada uno de los individuos o el propósito concreto con el que tenga que ir. En algunos casos será 4 días a la semana, en otros 4 al mes. Y esto va a depender de cada perfil y cada momento. La misma persona va a tener circunstancias diferentes en diferentes momentos del tiempo. Por lo tanto, diseñar una oficina con el concepto tradicional de café para todos o pensada para ir todos los días, esto probablemente ya no tiene sentido, ¿no? Esto es un concepto, digamos, friki que está en la sociedad y todos queremos trabajar de otra manera, pues no sé si decirlo como eso, con una margarita en la oreja y un gorro que nos quite la sombra o que nos dé sombra, o está también llegando al mundo de la empresa. ¿Están respondiendo las empresas a este debate, que no sé si es público, en cualquier caso, está en la sociedad, pero las empresas se enteran
parten del debate que hay ya en la sociedad y entre los trabajadores, sobre todo entre los más jóvenes, pero creo que en todos. ¿Cómo están respondiendo las empresas a este escenario, Miquel? Bueno, al final las empresas lo que están viendo es que los espacios no se ocupan como se ocupaban antes, ¿no? Es decir, yo un poco para hablar de métricas, nosotros si nos focalizamos en el mercado español, que estamos operando pues más de 300.000 metros cuadrados de espacios corporativos, hay una métrica media y que se mueven bastante los clientes en ese entorno, que es una asistencia a la oficina semanal más o menos de recurrencia de alrededor de 7 días a la semana. Eso significa pues que tienes 2 días a la semana en que antes se usaban y no se usan los espacios. Y esto libera pues alrededor de un 40% del espacio. Y esto las empresas lo ven, porque hay días en que hay muy poca gente o hay días en que un espacio está muy lleno y otro está más vacío. Y eso está pasando, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese entorno no es sano a nivel de experiencia de usuario, no es sano a nivel de costes, ¿no? De estar con espacios que no necesito, pero sobre todo enfocado a experiencia, ni tampoco a nivel de sostenibilidad, ¿no? Entonces, las empresas empiezan a decir, oye, ¿cómo tengo que transformar eso? ¿Cómo tengo que hacer que los usuarios que vienen a la oficina pues puedan tener una experiencia rica y cómo hago que los espacios se adapten a esa nueva forma de trabajar, ¿no? Y aquí es donde empiezan los ejercicios de transformación y aquí es donde pues nosotros intentamos darles todas esas métricas que les ayudan a tener ese dato para poder decidir, oye, cuántos puestos realmente necesito y cómo entra todo el entorno de compartir espacios, cuántos puestos por persona pongo, el espacio que libero, a qué lo destino, etcétera, ¿no? Pablo. A ver, yo creo que este es un debate que está en la sociedad. Yo es que ya tengo defecto profesional y acabo, o me sacan el tema, lo acabo sacando, pero no hay una cena o una comida en la que no haya esta pregunta de, oye, ¿cómo vosotros os estáis organizando? ¿no? A mí me pasa con mi mujer, que es médico, ¿no? Pero ahora está esto encima de la mesa sin parar. Entonces, yo creo que este tipo de cosas está claramente en la agenda de todo el mundo. Y probablemente hay dos cosas que han cambiado radicalmente al modelo tradicional y a veces es mucho más obvio de lo que parece y es, ahora ves más puestos vacíos, ves más sillas vacías y aquellas que están ocupadas están siendo ocupadas por gente con cascos. Esas son las dos cosas que más han cambiado en las oficinas, ¿no? Entonces yo creo que las empresas son más que conscientes de la necesidad del cambio. La otra cosa es la cuestión de cuánto de preparadas están para el mismo, la voluntad de llevarlo a cabo, la capacidad, ¿no? Entonces, de nuestro lado pasa por ayudarles a entender pues, qué modelo de trabajo y de relación con el espacio existe actualmente. Entonces, les ayudamos a entender cómo tus empleados están utilizando ese espacio, quién lo usa, de qué departamento, de qué forma, con qué recurrencia, cuáles son las zonas que están siendo más utilizadas que otras y por quién, y cuál es el propósito de ese uso, ¿no? Y a partir de ahí, determinar diferentes escenarios para ver hacia dónde quieren evolucionar y este es el gran cambio, es que probablemente estoy buscando una tipología de oficina radicalmente diferente de la que tengo ahora, que fomente más la colaboración y la integración, pero es que buena parte de las empresas ni siquiera conocen su propio dato, ¿no? Entonces, por ello un poco introducimos nuestra tecnología, también es un SaaS de experiencia de empleado, gestión de puestos, reservas puestos de trabajo, salas de reunión, parking, y en base a ese dato, pues vas ayudando en ese recorrido de los diferentes escenarios sabiendo que esto va a ser un elemento de continuo cambio y dinamismo. Esto ya no es hacer una cosa ahora y tirar para adelante durante 5 o 7 años. Es continuamente vas a tener que estar cambiando los modelos de trabajo e inclusive el funcionamiento de tu propia oficina, ¿no? Sí, digamos que nada es para siempre, ¿no? Bueno, y en este contexto tenéis propuestas de valor para las empresas que son complementarias pero diferentes, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor de Food Analytics, Miquel, para las empresas? Nosotros somos una empresa de producto y nuestra propuesta de valor es dotar al cliente de información lo más clara, lo más transparente y lo más, digamos, robusta y fácil de interpretar y entender para tomar decisiones de transformación. Eso es la principal propuesta de valor. Es decir, que utilicen nuestra herramienta como un producto que les permita tener respuestas a esas preguntas que se hacen hoy, ¿no? Es decir, cuánto espacio necesito, cómo se comportan mis usuarios, cuál es la recurrencia que tengo, cómo puedo transformar y optimizar ese entorno, etcétera, ¿no? Es responder preguntas en base a datos y en datos fiables. ¿Y la vuestra, Pablo, en qué se concentra vuestra propuesta de valor, que es un poquito diferente pero complementaria a la de Food Analytics, ¿no? Sí, en ese sentido, nosotros apostamos en que la oficina cada vez, o lo que sea la oficina futuro, cada vez es más compleja.
Entonces, gestionar una oficina cada vez es más complejo, ¿no? Pones un modelo híbrido, pones diferentes tipologías de modelo y te encuentras con las situaciones que ha dicho antes Miquel. Puedes tener un día de pico, otro día de valle de ocupación. Entonces, gestionar eso y saber quién va a ir a la oficina o no es un elemento complejo. Entonces, nuestra propuesta de valor pasa por dos ejes. Uno, mejorar la experiencia del empleado, intentar hacer un sistema que permita visualizar con quién me voy a encontrar en la oficina, que encuentre el recurso que necesito, cuándo lo necesito, etcétera, etcétera, y de una manera sencilla. Y dos, ayudar a la organización a entender esos números y proveerles espacios cuando lo necesiten adicionales en el concepto del Space as a Service que has mencionado al principio, que es contratar un espacio cuando la organización o el empleado en concreto lo estuviese necesitando. Entonces, ayudamos a modular las necesidades de metros cuadrados acorde a las necesidades de la organización concreta y no tanto en un ejercicio expansivo de planificación que puede liderar después a tener bastante espacio no usado de una manera eficiente, ¿no? Pero partiría por esos dos ejes. Uno es de experiencia de empleado que le facilite su vida y que por ende debería ser más productivo, y dos, un servicio integrado que permita ir alineado con el negocio, ¿no? Vamos a ver casos concretos, que quizás es la mejor manera de entender estos procesos de transformación, ¿no? Miquel, cuéntanos algún caso real. Sí, mira, ahora estamos ayudando al Banco Sabadell, uno de los bancos de referencia. Hablamos de más de 4.000 empleados y estamos operando las dos principales sedes corporativas del banco aquí en España, ¿no? La transformación, ¿en qué consiste? Es decir, nosotros el dato que les proveemos está ayudando a entender cómo se ocupa el espacio, con lo cual esa oficina que tenían dimensionada de cada empleado tenía su mesa y su puesto de trabajo, pues cómo la convertimos en un entorno flexible. Pero para pasar a compartir espacios hay que saber, oye, ¿cuántas mesas necesito? Es decir, cuántas personas comparten una mesa y cómo gestionamos esto para evitar que en ningún momento tenga congestiones, ¿no? Ese es un dato que, claro, podemos decir en base al patrón de uso, y aquí ellos están reduciendo pues de un puesto por persona a 0,7 puestos por persona, es decir, a compartir el puesto a un ratio de 0,7, con lo cual te liberas un 30% de espacio, ¿no? Y aquí es lo interesante, porque ese 30% de espacio, en el caso banco, ¿qué están haciendo con él? Pues habilitar espacios colaborativos, prácticamente doblar, en algunos casos casi triplicar salas de reuniones, con lo cual, ¿qué tenemos? Que el usuario ya está cambiando de experiencia. Cuando voy a la oficina no voy a trabajar a mi puesto únicamente, voy a tener un espacio colaborativo, con lo cual dimensiona entornos colaborativos y de salas. A la vez podemos medir la métrica de ocupación de salas, ver cuántas hay disponibles, cuántas hay libres, publicar eso en pantallas para que el usuario pueda decidir, ostras, voy a reunirme, qué sala tengo ahora disponible, qué sala puedo ocupar, ¿no? Entonces, esos tipos de transformaciones son las que estamos viendo en los clientes, ¿no? A la vez que estamos viendo, hay más salas que se ocupan durante más tiempo y se ocupan por menos personas. Es decir, las reuniones están siendo reuniones más pequeñas, con lo cual también las empresas están aprendiendo a que esas salas de 8, de 10 personas, pues ahora tienen más sentido hacer salas mucho más pequeñas, porque el ratio medio de presencia en salas de reuniones que observamos en todos los entornos prácticamente se mueve entre 2 y 3, que es curioso, ¿no? Porque tenemos gente que no está en la oficina, con lo cual gente en remoto también, y la cantidad de gente que tenemos en salas es menor, ¿no? Esos datos son los que permiten dimensionar bien ese entorno, dimensionar bien qué tamaño de salas quiero, cuántas necesito y cómo hago que la experiencia realmente en la oficina sea distinta que la que tengo cuando estoy en casa o estoy en otro entorno, ¿no? Pablo, algún caso vuestro que también ilustre lo que hacéis, ¿no? Sí, os pongo un caso de un cliente que estamos implementando justo ahora. Es un cliente que partía con una necesidad tengo dos sedes corporativas con un uso tradicional, como decía Miquel, de un puesto, una persona, y que, como la mayor parte de organizaciones, estaba viendo con unas tasas de ocupación bajas en ese sentido, ¿no? Para que os hagáis una idea, un poco la tasa media de ocupación, al menos en Madrid, de los edificios que nosotros controlamos, pero es muy, muy, muy similar en Barcelona. Estamos hablando se mueve entre un 45 y un 60% es la tasa de ocupación media. Eso implica que algunos días puede tener picos de 80 a 85 y otros días son de valle. Y ya si vamos un viernes estamos hablando de tasas de ocupación inclusive de menos de un 10%, ¿no? Terrible. Entonces, el reto de esta organización era juntar en uno de las sedes corporativas a todos los equipos.
pero es una organización muy variada, con departamentos comerciales, con departamentos de soporte, con departamentos corporativos, con unas lógicas de trabajo radicalmente diferentes unas de las otras, ¿no? Entonces, la primera variable es factible juntar a todos los departamentos y todo el mundo en un solo edificio y capturar esas bondades de la colaboración y de la coordinación de otra manera en ese edificio. ¿Será que cabemos todos? Y una vez que cabemos todos, intentar a su vez balancear el edificio y ser capaces de liberar recursos para aquellos departamentos que tienen una necesidad concreta cuando hay disponibilidad por parte de otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mismo es poner el SaaS a disposición, el empleado es capaz de ver los puestos de trabajo, las salas de reunión, inclusive la plaza de parking, se puede organizar, puede prever cómo voy a organizar para mañana, para la próxima semana, para dentro de unos días, e inclusive ver con quién de mis compañeros voy a colaborar, quién de mi equipo va a estar mañana en la oficina y, por tanto, va a hacer el viaje rentable. O sea, me va a merecer la pena. Esa ecuación es la que cada día el empleado está pasando a hacer. ¿Realmente me merece la pena la ecuación de ir a la oficina si resulta que voy a ser el único que me conecto desde allí y el resto está en remoto? Entonces, resolver esa ecuación y dar sentido a la presencialidad es básico, ¿no? Y por tanto, hay que dotar a los empleados de esas variables para que puedan planificarse y que puedan realizar su trabajo de la mejor manera, ¿no? Llama especialmente la atención de lo que estáis comentando y os hago una pregunta para respuesta rápida a los dos, ¿no? A lo mejor si le hablamos del diseño de las nuevas oficinas a alguien, en una primera aproximación empieza a pensar, pues yo qué sé, en plantas naturales, en colores, en espacios de trabajo, pero llama la atención la importancia que le estáis dando a los datos, ¿no? ¿Qué papel juegan los datos en todo esto? Supongo que el uno no está reñido con lo otro, porque se puede hacer un diseño súper atractivo para mejorar la experiencia del empleado, pero mejor si tienes en cuenta una serie de datos. Miquel. Claro, al final cualquier... dicen que todo lo que se quiere mejorar debe de estar medido antes, ¿no? Para tener una referencia sobre la que mejoras o cambias, ¿no? Pues eso es lo que nos dedicamos, a aportar esas mediciones para poder tomar decisiones basadas en realidades, ¿no? Y los datos sirven no solo para abordar diseños. Y preguntabas, por ejemplo, si te pongo otro ejemplo, ¿eh? Nosotros trabajamos, vamos a poner, es una de las empresas líder mundial en el entorno de la moda, ¿vale? Pues en su campus sirven alrededor de, bueno, entre 2.500 y 3.500 menús diarios de comida, ¿vale? Para que te hagas una idea. Pero puede variar. Como las ocupaciones ahora varían, pues puede tener un día que doy 2.700 comidas y otro día que doy 3.200, ¿no? Entonces, ¿para qué pueden servir los datos? Pues tener un control de la ocupación de ese campus hoy, a primera hora de la mañana, y el histórico de lo que ha pasado en el pasado y los datos que tengo alrededor, yo puedo hacer una predicción, pues un poco de qué volumen de comidas espero para hoy y cuáles van a ser en este restaurante, cuáles van a ser en este otro o cuáles van a ser pues servidas de otra manera, ¿no? Entonces, eso que permite tener una predicción de demanda que lo que acaba es evitando pues sobrante, ¿vale? Y eso va de sostenibilidad y va de eficiencia también en ese campo de sostenibilidad, ¿no? Y hay una segunda aplicación de eso, que es la experiencia. Es decir, cuando tengo que dar de comida a mucha gente, los comedores normalmente no cabe todo el mundo a la vez, ¿no? Pues los datos que permiten medir la ocupación a tiempo real de un comedor y evitar saturaciones, es decir, poder publicar esta información en pantallas por la oficina y decir, oye, ahora mismo el comedor está al 95% de ocupación y creciendo, con lo cual si bajas ahora vas a esperarte 15 minutos, te recomiendo que esperes 20 minutos y evitarás colas y evitarás tiempo de espera, ¿no? Con lo cual, todo esto se basa en datos, pero al final el propósito que tiene es optimizar la eficiencia, la experiencia, la sostenibilidad y la operación de todo el servicio, ¿no? Pues eso es de lo que va los datos. No solo utilizarlos para hacer cambios y transformaciones, sino utilizarlos para operar un edificio y hacerlo de forma sostenible, ¿no? También os basáis en datos vosotros, Pablo, ¿no? Sí, soy culpable en el uso de datos. Creo que está relacionado con lo que he dicho antes de que la oficina gestionar una oficina cada vez es más compleja. Entonces, te tienes que valer del dato para modular y para cambiar. Entonces, antes el modelo de diseño de una oficina podía permitirse el lujo de plantear un escenario, un diseño acorde a unos supuestos y mantener ese diseño durante un tiempo porque las premisas permanecían constantes. Ahora esa no es más la realidad. Entonces, necesitas medir de manera continua
Y ahora yo creo que la tecnología permite medir de manera continua absolutamente todos y cada uno de los parámetros que hay dentro de un edificio y a partir de ahí hacer variables, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que no es un problema de tecnología, en la mayor parte de los casos es un problema de procesos. Nosotros tenemos la tecnología para conectarnos con el BMS del edificio. El BMS del edificio, por ejemplo, es lo que controla todo el tema de aires acondicionados, ventilaciones, electricidad, una serie de factores. Entonces, en función de las reservas futuras que pueda haber en un determinado edificio, yo debería poder modular la capacidad del mismo y reducir el consumo de determinadas plantas cuando se sabe que no van a ser utilizadas de una manera eficiente, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que no es un problema de tecnología, esa tecnología ya existe, es factible. Es una cuestión de el proceso, medir el dato y tener los mecanismos adecuados para la toma de decisiones que conlleve esos cambios, ¿no? Y ahí vamos a lo que ha dicho Miquel de sostenibilidad y demás. O sea, si queremos realmente liderar una industria y liderar un sentimiento de sostenibilidad, hay que buscar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y pongo otro ejemplo. Tenemos una empresa que tiene 800 empleados, que es cliente nuestra, que hemos medido las distancias que toman en media sus empleados para ir a la oficina, son 27 kilómetros por trayecto. Es una barbaridad. Entonces, al final del día estamos hablando que esta gente está haciendo en torno a 40 y pico mil kilómetros. No tiene sentido hacer todo eso todos los días, ¿no? Entonces, hay maneras de buscar otro tipo de fórmulas. Entonces, midiendo ese dato, podemos establecer que esta compañía inclusive puede tener centros distribuidos por la ciudad que permita reducir el coste de desplazamiento o el tiempo de desplazamiento. Por ende, tendrás un empleado mucho más contento, mucho más feliz, con posibilidad de conciliar y, por tanto, debería producir más, ¿no? Entonces, pero todo esto se basa en que eres capaz de demostrar esa premisa con el dato y darle la tecnología adecuada para ir cambiando, modulando en función de eso. Y algo también muy importante es ser capaz de capturar el sentimiento del empleado. O sea, una de las cuestiones es cómo hacemos preguntas a través de la aplicación para ver, oye, ¿cómo ha sido tu día? ¿Qué tipo de actividad has realizado? ¿Con quién te has encontrado? Pero en el sentido de, no dime el nombre de alguien concreto, sino, ¿te ha merecido la pena? ¿Cómo podemos hacer cosas diferentes? Y de esta manera, en base a ese feedback constructivo del propio usuario, modelar de manera continua una oficina hacia el futuro, ¿no? Entonces, esto no es una quimera, esto es factible. Y el dato es básico para esto, ¿no? Estamos ya casi terminando, porque me quedan un par de puntos a lo mejor que tocar. Animo a la audiencia a que formule preguntas. Ha salido una nota en el pie de página que creo que está ahora danzando por ahí, pero podéis formular a través del chat las preguntas que queráis para la última parte, ¿no? Os voy a pedir un par de intervenciones ya muy rápidas, porque las habéis introducido, pero por si se nos ha quedado algún punto en el tintero, ¿no? Habéis tocado varios ángulos relacionados con la sostenibilidad, ¿no? Que es la reducción de consumos, el uso eficiente de espacios, entiendo que la reducción de la huella de carbono, el impacto en medio ambiente, ¿no? ¿Qué relación tiene todo esto, Miquel, con la sostenibilidad? Mucha, ¿vale? Es decir, el impacto, hoy en día los edificios generan, creo que más del 50% del impacto de huella de carbono del planeta, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos que los edificios tienen ocupaciones desiguales en función de los días, pues si un viernes tengo una ocupación de un 10%, no tiene sentido que si tengo vacías 9 de cada 10 sillas, esas 9 vacías las esté enfriando, las esté calentando, las esté iluminando, porque genera un gasto en consumo energético que, además de ser innecesario, es que no nos lo podemos permitir, ¿no? Como concepto y como sociedad, ¿no? Entonces, aquí las empresas están tomando mucha concienciación y nosotros ahora estamos en un proyecto muy, muy potente con la Universidad Politécnica de Cataluña, que lo que busca es conectar nuestro modelo digital del edificio en cuanto a uso y ocupación con el modelo digital de consumo energético del edificio. ¿Y conectar esos dos datos para qué? Pues para lo que apuntaba Pablo. Ir al ordenador del edificio, el BMS, que es el que dice dónde he hecho aire y dónde no lo he hecho, y ayudarle a optimizar todos esos consumos. Los cálculos que estamos apuntando es que podemos optimizar más de un 20% el consumo energético en un edificio en base a eso, sin impactar experiencias, puramente enfriando espacios y calentando espacios que están usando y no los otros. Pablo. Sí, en relación a los datos que he aportado al principio. Antes de pandemia, se estimaba que el 30% del espacio de oficinas no se usaba de una manera eficiente. Eso era antes de pandemia. Ahora hablamos de entre un 40 y un 50. Entonces,
estamos asumiendo como algo normal el hecho de que la oficina se utilice de manera más intensiva 2 días a la semana. Esto no es sostenible. No es sostenible asumir eso. Entonces deberíamos ir a un modelo que permita optimizar el tamaño de tu oficina acorde a la necesidad. Y para eso el dato es factible. Entonces, ¿qué estamos viendo? Buena parte de organizaciones, en la medida de lo posible que sus contratos de arrendamiento se lo permiten, van reduciendo los espacios de oficina, los están modulando de otra manera, le meten tecnología para gestionar y son capaces de ahorrarse el coste inmobiliario, pero también un beneficio a la sociedad de reducir esa huella de carbono ante un uso que no es el correcto, ¿no? Ángel siempre me dice a mí, Ángel Serrano siempre me dice, el edificio más sostenible es aquel que nos ha construido, ¿no? Entonces, en el caso de Madrid tenemos una barbaridad de metros cuadrados que no están siendo a día de hoy utilizados. En una ciudad con un problema habitacional espectacular. Pues quizá hay alternativas a hacer un uso diferente de estos espacios, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de City Hub surgió de esto. Es, ¿por qué no utilizamos el espacio disponible para que sea utilizado por aquel que lo necesite cuando lo necesite, bajo un modelo de reserva bajo demanda, ¿no? Entonces, hacia este lado van las cosas. La cuestión es cuánto tiempo va a tomar para que se lleven a cabo, ¿no? Al final es bueno para todos, ¿no? Para el que trabaja, para la empresa que reduce gastos, para la sociedad, bueno, muchos ángulos, un tema muchísimo más rico de lo que parece una primera aproximación. Si os parece, entramos ya en el coloquio. Le pediré a Dani que me vaya pasando preguntas, no sé si alguna ya, pero si no, mientras tanto voy rompiendo el hielo yo con la primera, ¿vale? Empezamos con, pues, por ejemplo, con un debate que ahora también está en la sociedad y en las trenes de amigos que comentaba Pablo, ¿no? Que es el debate sobre si debe haber normas, o sea, días de presencia obligada, o yo voy a la oficina cuando quiero. ¿Eso lo estáis viendo en las empresas con las que trabajáis, Miquel? Este me encanta y es un debate apasionante, ¿eh? Porque la flexibilidad, lo dice el nombre, es flexibilidad. Es poder dedicar, o sea, decidir si voy a la oficina o no en función de lo que voy a hacer ese día, en función de lo que tengo que realizar, en función del propósito que tengo de mi actividad durante ese día, ¿no? Y eso es la flexibilidad total, con lo cual, para el modelo y lo que estamos viendo en muchas de las empresas es que esa flexibilidad es absoluta. No es flexible si yo te digo, puedes venir solo los martes y los jueves, no, ven cuando quieras. Pero incluso cuando estás en la oficina, métete en la sala que quieras. Ya tengo empresas que están eliminando la reserva de salas, dejando solo unas pocas para casos muy concretos, pero el resto totalmente ocupables bajo pues demanda. En el momento que está libre me meto, ¿no? Pero eso requiere diseñar muy bien el espacio, porque si puedes venir cuando quieras y puedes ocupar la sala cuando quieras, pues tengo que diseñar muy bien todo esto, porque digamos que esa ocupación es menos predecible y necesito pues herramientas y sistemas que me ayuden a entender y a poder estimar esas dimensiones para asegurar que ese cuando quiera se convierta en una experiencia que no iba a llegar a la oficina y me voy a sin sitio, ¿no? Pues esto es un poco el reto, pero que parece que muchas empresas están yendo hacia aquí, ¿no? Es decir, te doy la flexibilidad, yo cuento con tu productividad, cuento que tu trabajo lo vas a realizar y tú decides si ese día ese trabajo va a ser más productivo en la oficina o en otro sitio, ¿no? Y tú, Pablo, ¿cómo lo ves en tus clientes? ¿Presencia obligada o voy cuando quiero? No, yo simplemente por puntualizar un poco lo que Miquel dice, yo me encanta el tema de la terminología. Nosotros decimos que es híbrido sólido o híbrido líquido. Híbrido sólido es cuando la empresa marca qué días obligatoriamente hay que ir. En plan, aquí se viene el martes y el jueves porque es martes y jueves. Eso sería un híbrido sólido. Y un híbrido líquido es cuando se está trasladando la confianza hacia el empleado de determinar qué días son los que puede ir acorde a sus necesidades y obviamente los de la empresa. Entonces, lo que sí que estamos viendo, por lo menos en nuestros clientes, es un mayor movimiento hacia un modelo híbrido líquido donde se les está otorgando la confianza y la autonomía adecuada a los empleados para poder decidir. Y eso retribuye directamente en la productividad porque les estás transmitiendo el sentimiento más que creo que genera un mayor impacto, que es confío en ti para que hagas tu trabajo de la manera que consideras que es la más adecuada posible, ¿no? Entonces, estamos viendo, yo creo, un movimiento hacia eso, pero es que gestionar híbrido es muy complejo. Entonces, es normal que las organizaciones vayan dando pasito a pasito hasta llegar hacia el modelo que más hace sentido para ellos. No necesariamente un modelo flexible
radicalmente flexible es mejor para ellos, ¿no? A mí lo que por lo menos sí me gusta diferenciar es teletrabajo no es la única manera de ser flexible. Hay muchísimas más maneras de ser flexible. No, por favor, no lo centréis únicamente en teletrabajo, hay muchas más, ¿no? Entonces, pero sí que vemos muchos más pasos hacia la flexibilidad y la conciliación de buena parte de nuestros clientes. Es un tema bien rico, con un montón de ángulos y de solo, extremos, ¿no? Que se tocan y que... Miquel, perdona. No, que solo, Pablo, me encanta esto de híbrido líquido y híbrido sólido. No sé si es vuestra la cuña, pero no la tenía apuntada. Me la quedo, Trademark, título nuestro. Y enseguida llegará el híbrido gaseoso. Bueno, mientras llega el híbrido gaseoso, le voy a dar la palabra y aprovechamos para saludarle a Dani, que creo que el chat está que echa humo. Dani, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a los tres y, bueno, bienvenidas a todos los que nos están siguiendo en este ratito. Tenemos un mensaje por aquí, si te parece, Paco, que podemos lanzar ya de Adelante. Fernando Alonso, que más que una pregunta nos deja una retahíla de preguntas. Si queréis, las formulamos en 3 bloques. En primer lugar, nos pregunta Fernando que cómo es el funcionamiento, reservando el sitio con anterioridad o cuando se llega al sitio, y qué sucede con los equipos. Es decir, ¿un equipo de 7 personas siempre se sentarían juntos o es una optimización / planificación individual? Y si queréis termino, y ahora ya lo cogemos por donde prefiráis. ¿La optimización de espacios permite reservar siempre el mismo sitio o es la optimización más agresiva en donde podemos encontrarnos cada día en un sitio diferente? Será por preguntas, venga. Sí, yo creo que esta va más por mi lado, porque implica una acción del empleado de reserva, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ofrecer a la compañía es que todas esas preguntas que ha dicho Fernando, es que sean capaces de decidir cuál es el modelo que ellos quieren reflejar. Entonces, tenemos compañías que determinan, oye, designo unos barrios para un equipo y la persona elige dónde se quiere sentar dentro de ese barrio. Tenemos empresas que dicen, te puedes sentar donde quieras y lo haces así. Puedes elegir un sitio para mañana o puedes elegir el mismo sitio para toda la semana. O tenemos empresas que inclusive refuerzan el componente aleatorio de la reserva para intentar mezclar los equipos. Entonces, todo eso es lo que nosotros consideramos que son reglas de negocio, que el sistema tiene que estar preparado para adecuarse según lo que la compañía tenga. Y se nos suceden casos que es la misma compañía, diferentes unidades de negocio, diferentes equipos, y cada equipo ha podido decidir un uso concreto de los espacios, entonces el sistema tiene que estar preparado para reflejar todas esas casuísticas. O la más normal del mundo es, yo sigo teniendo mi sitio de trabajo y quiero poner la fotografía de mi hijo y todos mis papeles ahí y quiero que ese sitio sea siempre para mí. Pues la organización deberá establecer los mecanismos para que, si esa persona trabaja así de la mejor manera y tiene las maneras de llevarlo a cabo, se pueda hacer, ¿no? Entonces, la herramienta tiene que reflejar todos y cada uno de esas casuísticas, y entonces el empleado poder reservar para ahora mismo, para mañana, para la próxima semana, acorde a esas reglas que la compañía haya determinado. Esa es la ventaja de la tecnología, ¿no? Que permite incorporar todo tipo de reglas, ¿no? Generar datos, trazabilidad, etcétera, porque cada empresa y cada momento incluso es diferente, ¿no? Esto es lo que he dicho antes. No estamos ante un problema de tecnología, estamos ante un problema de procesos. Entonces, un ejemplo concreto, nosotros nos conectamos inclusive con el directorio activo de las organizaciones. Hasta podemos determinar que la manera de cómo te comportas con el espacio venga dado del directorio activo donde están todo. Entonces, no es un problema de tecnología, es un problema de cómo la organización decide que sus empleados pueden interactuar y usar y convivir y colaborar en ese espacio. Ahí está el reto en el proceso. Miquel, ¿algún comentario sobre la pregunta de Fernando Alonso? Que tiene un nombre muy sugerente, por otro lado. No, iba más hacia Pablo, porque al final Fernando preguntaba mucho por la experiencia y si con quién me voy a sentar y dónde tengo que reservar y cómo gestiono. Nosotros no entramos en la capa de Booking, no entramos en la interacción con el usuario, en las herramientas propias de los empleados. Nosotros damos una plataforma que mide lo que pasa, ¿eh? Entonces, por eso se complementa bien, y en el caso de Pablo, pues nos complementamos también en proyectos en poder combinar con un Booking aquel cuando el cliente lo necesita, ¿no? Pero son para entender los dos enfoques, ¿no? Es decir, uno mide exactamente qué pasa y
qué va a pasar en base a predicciones, y la otra capa es la capa de Booking, que allí puedes jugar, es decir, oye, en función de ese departamento te doy acceso a esta planta o a esta otra, ¿no? Nosotros lo que decimos es, oye, en función de la ocupación que tienes para mañana, deberías de tener disponibles pues el 20% del espacio, y entonces el cliente decide un poco pues si aquí cada uno se puede sentar donde quiera o no, etcétera, ¿no? Si complementas con una herramienta de Booking, pues entonces defines exactamente que el usuario tiene que reservar ese espacio, ¿eh? Pero hay clientes que las implementan y hay clientes que no. Y igual, creo que una parte muy bonita sería ver las cosas combinadas. Es decir, Sí, totalmente. que una sala está siendo ocupada si no tenía reservas, o por qué la sala, si tenía reservas, no está siendo ocupada, ¿no? Entonces, esa combinación de factores lo que está haciendo es que enriquece el dato. Y si algo hemos hablado de que somos apasionados es de poder tener ese dato, ¿no? Entonces, la combinación de estas dos plataformas creo que daría pues una visión 360, de una radiografía perfecta de lo que está sucediendo en tu oficina y, ojo, lo que va a suceder en la oficina y, por tanto, poder planificar con bastante criterio y adaptarse a cualquier tipo de situación, ¿no? La pregunta habitual cuando surge la palabra datos, ¿no? Y nos han preguntado varios, yo intento resumir más o menos. ¿Cómo va todo esto que tiene que ver con datos, que tiene que ver con conteos, que tiene que ver con usos, con espacios, con usos y costumbres? Al final hay un punto de privacidad de las personas, ¿no? ¿Hasta qué punto todo eso es importante y está protegido? Me imagino que, no sé, has dado un dato, Miquel, ¿no? Que trabajáis para un banco. Pues me imagino que este no es un tema menor. Todo esto está protegido, está digamos, preservado, está gestionado, teniéndolo en cuenta todo, con toda seguridad, ¿no? Te refieres al dato de privacidad de usuarios, ¿eh? Es decir, sí, clarísimamente. O sea, este es una premisa y nosotros llevamos 10 años midiendo aforos y comportamientos en espacios físicos, y esto ha sido una premisa innegociable desde el origen. Es decir, cualquier tecnología que no esté manteniendo absolutamente un respeto con la privacidad del dato, pues no tiene viabilidad, y menos en este tipo de clientes, ¿no? Para que entendáis muy bien, nosotros, claro, nuestra plataforma tiene un punto mágico, ¿no? Porque sin interactuar con nadie, sin solicitar que nadie interactúe ni reserve nada, pero podemos medir perfectamente lo que está pasando en todos los espacios, ¿no? Y eso permite hacerlo sin solicitárselo a nadie, ¿no? Pero es clave que el dato que recogemos está absolutamente anonimizado, además está agregado y jamás es capaz de reproducir tal usuario se ha comportado de esta manera o de esta otra, sino lo que hace es tal comportamiento de usuarios, entiende el dato agrupado, ¿no? Jamás el dato individualizado, ¿no? Y eso es clave, porque al final, digamos que el objetivo es dar información que ayude a la experiencia del usuario de una forma totalmente transparente para el usuario, sin que le suponga esfuerzo, ni reserva, ni nada, pero manteniendo en cualquier caso, ya no solo legal, sino por compromiso de compañía y de producto, la absoluta privacidad. Esto es innegociable, sí, sin duda. Es innegociable. Nosotros ya salimos y ten en cuenta que nosotros, CityHub fue fundada en el 2019, todo el tema del dato ya era una variable fundamental, entonces ya teníamos que salir con todas las premisas resueltas, ¿no? Yo creo que cuando el usuario ve que aporta valor, está dispuesto a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú ofreces una herramienta que debería mejorar la experiencia del empleado, pues es factible que la utilices en mayor medida, ¿no? Pero tienes que construir una plataforma de modo que sea alguien que no quiere utilizarlo, pues tengas que darle ese derecho, ¿no? Entonces, yo antes, por ejemplo, he hablado del tema del networking. Es la posibilidad de, oye, quiero ver con quién de mi departamento voy a coincidir. Bien, tenemos empresas que han decidido que esto no se hace, o sea, en plan no queremos que esa funcionalidad esté disponible, y otras que aún decidiendo que está disponible, puede haber que un empleado diga, yo no quiero salir, ejerce su derecho, listo, no mostramos tu disponibilidad y tu dato es puramente analizado como parte de un conjunto más para tomar la decisión correcta, ¿no? Pero es fundamental la privacidad y la gestión del dato de una manera impecable y quirúrgica. En ese sentido no hay duda, Paco. Paco, perdona. No, que te iba a decir puramente yo cuando le digo cuando la gente me pregunta, yo estoy acostumbradísimo a esto, ¿no? Que la gente me pregunta, ostras, pero lo que hacéis vosotros, esto invade la privacidad. Yo lo que les digo a todo el mundo es lo mismo, es
más allá del compromiso que tenemos las empresas y la propuesta de valor, que sin esta garantía de privacidad, pues no podríamos estar comercializando un producto tecnológico y de datos, pero es que legalmente las exigencias legales para poder desplegar ese tipo de soluciones en entornos, sean corporativos o públicos, son enormes. Es decir, ya no es solo las empresas que dotamos este tipo de datos que nos protegemos, porque si no, no podríamos comercializarlos, es que legalmente las exigencias son brutales. Hoy en día son brutales, ¿vale? Con lo cual la gente tiene que estar muy tranquila. Es decir, en ese entorno, en la privacidad, tiene que estar muy tranquila que las empresas tienen esta parte perfectamente controlada. Oye, por si acaso queda alguien intranquilo, ya sabemos todo lo delicado que es el mundo de los datos, pero igual lo podéis ilustrar dando o no nombres para que se vea que los datos se utilizan en sectores en los que tenéis clientes, ¿no? ¿Con qué sectores trabajáis que son especialmente celosos o que son todavía más celosos de lo habitual con los datos? Has hablado del sector bancario, ¿no? Pues sí, yo te puedo decir sector bancario, pero te puedo poner administración pública, te puedo poner firmas de abogados, te puedo poner empresas cotizadas, es decir, todo el mundo que... es que hoy el dato es tremendamente sensible en todos los aspectos de las compañías. No se juega con eso, es de verdad. Sí, Y aquí, yo iba a decir que no depende de la industria, es que es algo que están todos... todo. A lo mejor alguna puede tener algún requerimiento adicional de cómo pero todas van súper claros. Los requisitos para poder trabajar con este tipo de corporaciones hace que tengas que establecer una dinámica y una política súper bien armada. O sea, eso no hay duda y no afecta tanto a la industria en la cual se está trabajando. Por lo menos en nuestro lado es bastante parejo en todas. Os lo pregunto solo para apuntalarlo, porque los que estamos a este lado a este lado de la pantalla siempre nos creemos que, bueno, por algún sitio fallará. Vamos a ver dónde ponemos el palito en las ruedas, ¿no? Entonces, entre la normativa y los sectores en los que ya estáis no quedan dudas, ¿no? No, pero fíjate una cosa, Paco, cuando logras resolver un problema al cliente, es decir, vas con una solución y le dices, oye, mira, yo puedo resolverte el problema y el cliente se enamora de la solución y dice, oye, vamos a tirarlo para adelante, vamos a desplegar esto, hay un paso en todas estas empresas que está fuera del comprador que tienes en negocio, que es el DPO, es el responsable de privacidad y de datos de la compañía. Y ese es un proceso que es detallado, es extensivo y que no solo contractual y legal, sino también técnico. Entonces, todas las empresas tienen esas figuras, que en algunas empresas grandes son departamentos incluso, y que existe un control absolutamente automatizado, regulado y desde el primer nivel de la compañía. Y además entiendo, y posiblemente sobra decirlo, que no habláis desde la teoría, sino que os habéis sentado con expertos y con responsables de datos en las empresas y con empresas de los sectores que habéis mencionado, porque son clientes, no porque os imaginéis. Sí, que sí. ¿no? Es que si no Paco, es que esto es la primera pregunta de la discusión comercial. Es que no es ni el precio. Es que es la primera pregunta. Y entonces, la primera pregunta hay que responderla de manera contundente y tranquila y no puede ser una duda. Entonces, te digo, la preocupación de las empresas por el dato es clave, pues hay que dar salidas para que eso no haya ningún problema. Venga, pues nada, después de escucharos seguro que ya no es la primera pregunta que os hacen, por lo menos los que han estado aquí. Oye, vamos a terminar, que es el momento, ¿no? La última pregunta siempre es muy abierta. ¿Nos hemos dejado algo que queráis destacar? Aquí vamos a cambiar el orden. Empiezo por Pablo ahora. Pablo, ¿qué querrías destacar? ¿Qué nos hemos dejado? ¿Con qué querías que nos quedáramos para cerrar? Yo creo que 2 o 3 conceptos. Uno es, vamos hacia un modelo probablemente de organización cada vez más híbrido y eso implica mayores complejidades, ¿no? y gestionarlo. Y vamos probablemente hacia un modelo donde la oficina tenga el nombre que tenga, será flexible, será líquida, será distribuida y deberemos ofrecer a nuestros empleados la posibilidad de trabajar desde diferentes sitios. Y en base a eso, que la experiencia de ese empleado sea la misma, ya sea que va a la sede central, ya sea que va a una oficina satélite o ya sea que va a un coworking, parte de esa experiencia que se le pueda ofrecer, ¿no? Entonces, creo que vamos hacia ese modelo de oficina líquida distribuida y esto es apenas el comienzo de lo que nosotros llamamos la revolución flexible, que va mucho más y hoy no lo hemos tocado, pero es que con todo lo que hay de inteligencia artificial
Es que no me atrevo a decir qué papel va a haber a futuro sin tener en cuenta el impacto radical en los empleos que va a haber. Entonces, claramente va a ser un entorno radicalmente diferente de lo que hay hoy. Por tanto, no podemos seguir trabajando bajo las mismas premisas de estos años atrás, ¿no? Hay que evolucionar en ese sentido y hay que buscar por la eficiencia, y hay que buscar por el dato y hay que ver cómo se puede mejorar de manera continua. Y perdonad que ya con esto acabo, es buscar qué es lo que mi talento está requiriendo, ¿no? Entonces, cada vez buscan diferentes elementos buscan un propósito, buscan un buen salario, pero buscan una capacidad de desarrollarse, pero buscan flexibilidad y conciliación, ¿no? Entonces, necesitas ser capaz de tener una experiencia de empleado cubriendo todos y cada uno de estos conceptos de una manera adecuada. La manera tradicional ya no funciona más y tienes que tener un poquito de distribución de todos estos conceptos. Pues muchas gracias, Pablo. Miquel, tu minuto de gloria. Bueno, no, yo para resumir un poco, yo creo que todo ese cambio al que estamos abordando el entorno del trabajo, aquí va de 3 palancas, ¿vale? Y va una palanca de eficiencia, es decir, vamos a tener el espacio que necesitamos y no tener más que ese. Hoy los espacios representan casi la segunda partida de costes de las empresas después de salarios, con lo cual tiene un impacto importante. Vamos a dimensionar y esa capa de eficiencia es importante. La segunda es la experiencia. Las empresas se basan en la productividad y la productividad tiene mucho que ver en la experiencia de los empleados. Y eso es lo que hay que trabajar y ordenar, con lo cual ese es un segundo clave. Es decir, hay que optimizar la eficiencia, pero primando siempre y poniendo por delante la experiencia del usuario. Y tercero, y hemos hablado bastante sobre el tema, es la sostenibilidad. Todos tenemos compromiso a empresas, sociedad, todos, de hacer un uso sostenible de los recursos y no tiene sentido estar trabajando y operando espacios por como se venía haciendo desde antes, ¿no? Esto va a ser un cambio que de nuevo hay cada vez más concienciación, pero es que cada vez va a haber más presión también administrativa para poder ir en esa dirección. Y yo creo que las empresas que nos dedicamos a ayudar a medir y a aportar información accionable y a tiempo real, pues estaremos para ayudar en todo ese recorrido. Pues muchas gracias, Miquel. Dani, entiendo que no nos dejamos nada del chat. Hemos cubierto más o menos todo y podemos despedir. Podemos despedirnos, Paco. Venga, oye, pues muchísimas gracias. Yo me imagino que os ha quedado la cabeza bien caliente con un montón de ideas dando vueltas. Podéis profundizar en las cuentas a través de las cuentas de LinkedIn de los dos ponentes, de sus empresas y demás. Os dejo un par de ideas más para que no se diga que os quedáis sin ideas, ¿no? De algunas que habéis tocado en algún momento y me parece especialmente importantes. Por ejemplo, Pablo, has hablado de los espacios distribuidos, ¿no? Eso de que la empresa tiene su oficina, pues tiene su oficina, tiene incluso distintas sedes, pero tiene espacios que puede ocupar porque hay intercambio, incluso entre empresas. Echarle un vistazo al concepto de espacios distribuidos, ¿no? Y de Miquel me quedaría con una cosa que ha comentado al principio, y es que todo este volumen de datos que se analiza se hace a partir de los datos que generan los dispositivos ya existentes en las empresas. No hay que instalar nada, hay que leer de lo que ya hay, ¿no? Y en las empresas hay cosas porque todos vamos con dispositivos en los que leemos, ¿no? Con wifi y demás, con los que trabajamos en cada sitio. Pues 2 hilos de los que tirar. Y me despido dándole las gracias a todos los que habéis estado aquí. La verdad es que ha sido bastante paradójico, iba a decir como los resultados de la Champions, ¿no? Pero ha sido bastante paradójico porque ayer teníamos 33 inscritos, esta mañana había 41, acordaros, 33, 41, hemos tenido 103 conectados, no nos había pasado nunca, paradójicamente, o sea, más asistentes que inscritos. Así que nada, enhorabuena, sabéis que la sesión queda grabada aquí en LinkedIn Live y luego comentaremos y compartiremos píldoras pequeñitas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.